Con todos, muy buenas noches. Mi nombre es Narcisa Coronel, soy médico auditor de Clínica DAM. El motivo de la presente reunión es para hablar un poco acerca del llenado del formulario 002 en el sistema SIGECLI, que es el que actualmente maneja la clínica. Para eso les voy a compartir mi pantalla para poder hacer un ejemplo e irles explicando. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí se ve. Sí, se ve. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, primeramente decirles que últimamente hay como que varios requerimientos por parte de los seguros públicos en base al correcto llenado del formulario 002 para el reconocimiento económico. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo llenar correctamente y iremos resolviendo las dudas a medida que vayan suscitándose. Entonces ingresamos al sistema con el usuario y la contraseña de cada persona. Yo voy a ingresar a una historia de prueba. Voy a ingresar desde planillaje porque es una historia de prueba. Pero ustedes ingresan desde la consulta externa, desde aquí, ¿no? Ingresan y aquí ponen médico y ahí les sale la lista de pacientes que están agendados. A mí no me sale porque obviamente yo no tengo pacientes agendados, sino que voy a entrar a una historia ejemplo. Entonces voy a entrar a una historia que me he creado yo, precisamente con fines de práctica. Entonces, de la forma que entremos, esta es la pantalla principal en la que nos vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, vamos a venir acá. En esta parte de acá vamos a encontrar todito los formularios de la historia clínica. Entonces, para consulta externa tenemos el formulario 002, que es este, que ya creo que todos lo conocemos. Cuando entramos acá, aquí vamos a tener un episodio, vamos a tener una visita, una fecha. Aquí vamos a poder ir consultando las visitas anteriores que ha tenido el paciente. Entonces vamos con las flechitas y van a aparecer todas las consultas que ha tenido el paciente con todas las especialidades. ¿Ya? Por eso, cuando apenas ingresa la historia, hay que hacer un clic aquí en este más para que aparezca el registro de la visita que vamos a tener en ese momento con el paciente. Entonces pongo más y hay que guardar, porque si ve que cuando yo creo una nueva hoja de atención, me sale el episodio vacío. Si yo tengo el episodio vacío, no voy a poder llenar ningún dato, o si puedo llenar, no se me va a guardar ninguna información. Disculpe, Ujú. creo que se trabó la pantalla porque solo se sigue viendo la pantalla principal donde se ven los datos del paciente y nada más. Ya voy a dejar a volver a compartir, ¿ya? Un ratito, deme un ratito. ¿Ahí se puede ver? Sí, ahí se ve. Ya, listo. Entonces, como les iba diciendo, en esta parte de aquí, si yo no tengo episodio, primero hay que crear un episodio aquí, en este más. Cuando yo creo un episodio, me va a salir así. Digamos que aquí abrí una nueva hoja de atención, pero si no tengo un número de episodio, no se va a guardar ninguna información que yo registre. Entonces, para que me dé un número de episodio, doy clic en el disco de guardar. Entonces, una vez que se guarda, que aquí no se guarda y no sé por qué. Doc tiene que darle en consulta externa a guardar. Sí, ya, espérame un ratito, que se supone que solo así debería ser. Ah, sí, el servicio. Ah, es que a mí no me aparece automáticamente. No sé si ya en la consulta está saliendo, pero aquí tiene que automáticamente salir consulta externa. Si no está, hay que seleccionar consulta externa, damos guardar y aparece un número de episodio.
Solo una vez que tenga el número de episodio, los cambios que yo haga van a ser válidos o van a guardarse cuando yo doy F10, porque si no tengo un número de episodio, por más que yo llene los datos, cuando voy a guardar me va a decir que no hay cómo guardar porque no tengo creado el episodio. Una vez que ingresamos tenemos esta pantallita, ¿no? Que es la que hay que rellenar con el paciente. Entonces, aquí tenemos los antecedentes personales y los familiares. A mí no me está saliendo las opciones porque yo no entré con una consulta agendada, sino solo con una atención de prueba. Pero aquí a ustedes, como si van a tener los pacientes que ya les vienen agendados, aquí se les van a activar las opciones, todas las opciones de los antecedentes personales y los familiares. Entonces aquí vamos a ir poniendo, qué sé yo, si aquí decía cardiovascular o decía ¿qué otro antecedente cardiovascular? Creo que hay metabólico y todas las opciones que nos da el formulario del MSP. Entonces, qué sé yo, yo me invento hipertensión arterial, lo que sea. Ah, ahorita que justo puse HTA. Hay que recordar que, bueno, esto no es como que una directriz de auditoría como tal, sino más bien de calidad. El Ministerio de Salud Pública como ente rector tiene un departamento de calidad que se encarga de revisar las abreviaturas peligrosas. Entonces el ministerio está como que haciendo énfasis y sí se ha dado vueltas por la clínica revisando las historias clínicas y han encontrado algunas abreviaturas peligrosas. Entonces, en lo posible, hay que evitar las abreviaturas. Claro que se pueden utilizar abreviaturas como miligramo, gramo, ml, pero aparte de esas, que son las que están permitidas, las que son de la concentración de los medicamentos, no están otras, por ejemplo, miembro inferior derecho no está permitida, HTA no está permitido, todas esas abreviaturas no hay que poner. También están permitidas bioral, está la frecuencia, también están permitidos el QD, el BID, el QID, pero eso, como les digo, lo preferible es evitar las abreviaturas peligrosas para que el ministerio cuando venga no le ponga a la clínica una baja calificación en calidad. ¿Por qué es importante que el ministerio nos ponga una buena calificación en calidad? Es porque es un parámetro que sirve para calificar eh, el convenio. Entonces, es uno de los parámetros, ¿no? Hay muchísimos más, pero es uno de los parámetros. Si nosotros caemos en una categoría de 3 para abajo, automáticamente los seguros nos pueden quitar el convenio. Entonces, si nosotros podemos aportar con un granito de arena a no sacar mala calificación con abreviaturas peligrosas, estaría genial y seguirnos manteniendo en el rango de 1 y 2 para seguir manteniendo los diferentes convenios. Entonces, eso, ¿ya? Volviendo a lo de la historia clínica, aquí le van a salir las opciones en esta parte para llenar los personales, si tiene, qué sé yo, gastritis, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, colocamos aquí. Igual en esta parte de los antecedentes familiares se les van a activar las opciones y hay que poner, qué sé yo, diabetes, madre, cáncer, abuelo paterno, lo que sea. También hay una opción de otros, sobre todo porque no hay, a diferencia del anterior formulario que manejábamos, el del 2018, en el nuevo formulario que es del 2021, publicado en el 2022, no existe la opción de vacunas. Entonces, en otros, le va a aparecer un campo que dice otros, podríamos poner lo que actualmente estamos viendo, ¿no? Vacunas para COVID completas, por ejemplo, o 3 dosis, o 2 dosis, o 1 dosis, cosas así. Entonces, si hay un antecedente que no está detallado, en la opción de otros lo iremos colocando. También tenemos acá la opción de los antecedentes gineco-obstétricos, en esta parte de aquí, sobre todo para ginecología. En esta parte, no sé si hay algún ginecólogo presente, pero esto es muy importante en las historias clínicas de las embarazadas. Si tenemos pacientes que nos llegan para control de embarazo, entonces es muy importante llenar esta parte porque igual es un marcador de calidad para el MSP. Entonces, si encuentran una historia de la embarazada, van a ir a revisar estos antecedentes. Luego nos pasamos al ingreso.
En el ingreso tenemos un motivo de consulta, una enfermedad actual, la revisión de aparatos y sistemas y el examen físico. En el motivo de consulta, como sabemos, hay que poner lo que el paciente nos dice. La causa de la molestia por la que viene el paciente a la consulta. Y en la enfermedad actual. Desde aquí empiezan los requerimientos que los seguros públicos, sobre todo el ISFA, nos ha pedido. Como bien saben, la enfermedad actual debe ser el detalle del motivo de la consulta en su cronología, sus agravantes, la evolución, la localización y todo eso que nos han enseñado en la semiología, que tiene que estar súper bien detallado en esta parte, porque eso es el principal problema por el que el ISFA inclusive nos devolvió todo el planillaje de diciembre y enero, porque no había una buena redacción en esta parte de aquí. Solamente eran como que paciente acude a control al momento asintomático o paciente acude por dolor y se programa cirugía, cosas así. Entonces, eso es lo que el ministerio, perdón, el ISFA sobre todo, nos ha llamado la atención, que la redacción sea súper detallada y súper clara. Además, se ha sugerido, o no, bueno, no se ha sugerido, además se debe poner aquí mismo en la enfermedad actual, por ejemplo, si es un paciente crónico que acude a control, un pequeño análisis. Entonces ya redacto la enfermedad actual y un pequeño análisis en donde se haga una comparación de lo que pasó la última ahora. Me ayuda apagando el micrófono, por favor. Entonces, por ejemplo, si el paciente en la última consulta estaba, qué sé yo, con mal control de la presión, digamos, era un hipertenso que venía con mal control de la presión y estaba con unos valores de tensión arterial de 130, de 140, en este control ya tiene con mejor control de la presión y ya viene con valores con cifras tensionales mejores o inclusive, no, el paciente en lugar de mejorar ha empeorado o qué ha pasado, hay que poner aquí en un pequeño análisis. Hago hincapié aquí porque veo que el análisis lo están colocando en esta parte de acá, en donde dice planes. Aquí no va el análisis tiene que ir aquí. Después de la redacción, le pone análisis, digamos, redactamos aquí alguna cosa de la enfermedad actual, entonces aquí yo pongo análisis y ahí pongo igual una redacción de algo de lo que pasó la última vez con respecto de la última consulta. ¿Mejoró, no mejoró? ¿Está adheriéndose al tratamiento? ¿Está reacio al tratamiento? ¿Tiene cómo están los exámenes con respecto de la última vez? Igual en esta parte de la enfermedad actual se puede detallar los exámenes, los valores principales, por ejemplo, si le mandó a hacer una radiografía o un eco, en esta parte tiene que ir detallado. La revisión actual de aparatos y sistemas, igual ya sabes, si encuentra algún signo o síntoma positivo, lo vamos colocando aquí y si no, le dejamos en blanco. Aquí vamos a encontrar, y ustedes ya se habrán dado cuenta, que hay una diferencia y van a decir, ¿por qué en unas historias me sale una redacción y en otras historias no me sale una redacción? Resulta que tenemos dos tipos, ¿no?, de historias, básicamente. Las ISFA y las no ISFA. Las no ISFA son el MCP, el IES y el ISPOR. ¿Y por qué las hemos clasificado así? Porque el ISFA me dice, yo no quiero que haya un examen físico completo del paciente. Yo quiero que la especialidad me haga una muy buena redacción solamente del órgano que valora, qué sé yo, oftalmo tendrá que poner una buena redacción en los ojos, otorrino tendrá que poner una buena redacción en la nariz, en los oídos, en la orofaringe. Cirugía tendrá que poner una adecuada redacción en abdomen y solo ISFA quiere eso. Por eso es que en los pacientes que tienen seguro ISFA, este examen físico le va a salir en blanco para ser rellenado solamente por el órgano valorado
por la especialidad, pero eso sí tiene que ser una redacción minuciosa de todo lo que se le valoró al paciente con respecto del órgano afectado y de la especialidad que le corresponde, obviamente. Como le digo, si es otorrino, verá si le vio los oídos, le vio la nariz, le vio las amígdalas, entonces detallará. En los otros seguros, en cambio, en el MCP, en el ISPOL y en el IES, nos dicen yo quiero un examen físico completo de pies a cabeza. Y es por eso que se ha colocado, porque entendemos que no pueden estar redactando que la cabeza esto, que los ojos esto, que la nariz esto. Entonces, desde el anterior sistema que teníamos, se hizo como una plantilla de examen físico normal que le aparece automáticamente y que usted solo cambia la parte que usted valoró en la que no está de acuerdo. Por ejemplo, dice, no, em, yo digo que el tórax no tenía expansibilidad conservada, ya que estaba la expansibilidad disminuida. Entonces yo valoré el tórax y digo que estaba disminuida. Entonces esa va a ser la parte que usted modifique. Y el resto, si usted está de acuerdo, dice sí, así mismo está, lo deja así. Y si no, dice no, ¿sabe qué? Yo vi que las extremidades superiores no eran simétricas porque, qué sé yo, tuvo paciente algún accidente, alguna cosa y no tenía una extremidad o cosas así. Entonces, no simétricas. Entonces le pongo extremidades no simétricas y ahí pondré que le falta le falta una parte de la extremidad, alguna cosa, o digo, no, sí están simétricas, pero sí tiene edemas. Entonces detallo, no, edema de, qué sé yo, 2 cruces, 3 cruces, lo que sea. Y en dónde está ubicado, bilateral, solo de una mano, solo de un pie. Irá redactando solamente cambiando la parte que usted diga, no, yo no le vi así al paciente, le vi diferente. Porque los otros seguros, como le digo, sí nos exigen un examen físico detallado del paciente. Entonces, hasta ahí, esas son las diferencias hasta el momento. Hasta aquí todo igualito y el examen físico vamos a encontrar los dos. Uno que ya viene detallado y los ISFA que no van a venir detallados, sino que cada especialidad tendrá que ir redactando de manera súper explícita en la región que corresponde. Por ejemplo, digamos, nos llamaron la atención justo por una historia que decía, bueno, dos historias en la reunión que tuvimos fueron dos historias que salieron de ejemplo. La primera fue de otorrino, que nos vieron y solo decía desvío de tabique y le hicieron una septoplastia y le hicieron una resección de cornetes. Entonces nos dijeron cómo solo tiene un desvío de tabique, pero no está la hipertrofia, el grado de obstrucción, la mucosa está veritemática, no está veritemática, ¿qué pasó? Entonces nos llamaron la atención por eso. Y nos llamaron también la atención por otra historia que era de ginecología o un control prenatal que decía abdomen y no decía, solo le dejaron tal cual el que salió, suave, depresible y no dolorosa la palpación. No estaba colocado que el abdomen era gestante, no estaba puesto el fondo, no estaba puesto los latidos, la frecuencia cardíaca fetal, entonces nos llamaron la atención también por eso. Entonces, ISFA por eso nos dijo que necesita una redacción adecuada del examen físico de la especialidad que le valora al paciente. Y aquí obviamente tenemos los signos vitales que pueden venir colocados desde la consulta, desde afuera, desde las chicas que toman los signos, o me contaron ellas que algunas veces cuando están a full les mandan unos papelitos a los pacientes para que aquí solo le copie. Luego nos vamos a los planes. Entonces, este es otro parámetro para valorar la historia clínica. Entonces, en los planes debe ir colocado el tratamiento farmacológico y también el tratamiento no farmacológico. Entonces, el farmacológico sabemos, aquí yo le pongo medicamentos y aquí yo puedo escoger el medicamento. Digo, yo le quiero poner paracetamol. No sé por qué no me está dejando escoger cosas. A ver. Ahí está. Digo, yo quiero escoger paracetamol, ¿ya?
Quiero el de 500 miligramos y le pongo la dosis. La dosis es una tableta cada 8 horas, me invento. ¿Ya? Y aquí le pongo una tableta cada 8 horas por 3 días, ¿ya? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque de acuerdo al ARCSA, que también está llegando a hacer visitas en la clínica, tenemos que están revisando las historias clínicas y están viendo que la prescripción sea correcta. Acuérdese que la prescripción debe ir el nombre en genérico, debe ir la dosis del medicamento, debe ir la forma farmacéutica, debe ir la frecuencia y debe ir la duración del tratamiento. ¿Por qué le digo esto? Porque justo hoy de farmacia, hoy me dijeron que estaba, por ejemplo, paracetamol, y aquí una tableta cada 8 horas, pero no decía cuál era la duración del tratamiento y eso es muy importante. Entonces hay que poner también eso. En esta parte de acá ponemos las no farmacológicas, dieta blanda, líquidos abundantes, qué sé yo, actividad física. Me estoy inventando, ¿no? Pero aquí deben ir las medidas no farmacológicas de acuerdo al cuadro clínico y al diagnóstico del paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene unas hemorroides, obviamente le mandaré unas medidas farmacológicas distintas a un paciente que viene por una septoplastia o a un paciente que viene por control prenatal, ¿verdad? Y no sé por qué se salió mi sistema. Déjenme volver a ingresar. ¿Pueden ver mi pantalla o ya no? Aquí está, aquí está. ¿Alguien me confirma si puede seguir viendo la pantalla, por favor? Sí se ve Ya, bien. listo. Sí, se ve. Gracias. Entonces, ponemos aquí las medidas no farmacológicas, acá las farmacológicas. Justo hoy, precisamente por los requerimientos del ARCSA, Farmacia me dijo que en esta parte de acá abajo van a poner otro título, digamos. En esta parte van a venir signos de alarma y en esta parte indicaciones no farmacológicas. Entonces ya va a tener como que usted la directriz. ¿Cuáles son los signos de alarma para ir colocando y cuáles van a ser las medidas no farmacológicas? Pero eso va a venir después. De momento, aquí van las medidas no farmacológicas, acá el tratamiento farmacológico y le pondremos, qué sé yo, control en un mes o en 3 meses o en 15 días, lo que sea. Entonces, lo va guardando y ya queda toda esta parte llena. Igual, si quiere pedir una imagen, quiere pedir exámenes, se va al laboratorio y en esta parte va a decir, yo quiero que le hagan una biometría. Entonces, selecciona biometría. También quiero que le hagan unos tiempos de coagulación. Entonces, selecciona aquí el TP y selecciona el TTP. Ahí. TTP. ¿Ya? Entonces, así va a ir llenando esta parte y si dice, yo quiero también que le hagan una imagen, entonces se va acá, genera otra orden y le ponen imagen y en esta parte va a decir, yo quiero que le hagan una radiografía, ya, una radiografía. Y ahí selecciona la radiografía que usted necesite. Yo digo que es una maxilofacial, ya, cualquiera, me invento ahorita. Y voy guardando. ¿Cómo guardo? Le doy clic en el disco de guardar o en su defecto con el teclado le doy directo F10 y también se guarda. Vamos a la siguiente, bueno, entonces para recordar, ¿qué es lo importante? Lo que hay, bueno, todo es importante, ¿no? Pero en lo que hay que hacer hincapié, una adecuada redacción de la enfermedad actual, una adecuada redacción del examen físico, sobre todo en los pacientes ISFA, que el examen físico les sale en blanco. En los planes, detallar el tratamiento farmacológico como el no farmacológico y finalmente los diagnósticos, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner el diagnóstico.
el diagnóstico al que usted haya llegado en dependencia del cuadro clínico que haya traído el paciente. Entonces, yo le voy a poner aquí otros síntomas generales porque, bueno, no, aquí está, porque es de prueba, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ir marcando. ¿Este es un diagnóstico presuntivo o es un diagnóstico definitivo? Marco, ¿no? Digo, no, yo digo que este sí es presuntivo. No, sí es definitivo. Entonces voy marcando para que también se vaya evidenciando. Y algo muy importante es la complejidad. Aquí tenemos 3 niveles de complejidad: baja, moderada y alta. Estos niveles de complejidad se valoran de acuerdo a los parámetros que se les compartió en la guía. La doctora Cisneros les compartió al chat la guía del formulario de consulta externa. Esta guía es básicamente lo que yo les estoy explicando, pero de manera escrita. Entonces aquí está cada parte de la historia clínica y cómo se debe llenar. E igual están las indicaciones generales, que es el 002, que es la hoja de consulta externa, es de registro obligatorio. No pueden existir campos en blanco, en lo que no haya que poner, se pondrá NA. Bueno, eso el sistema va rellenando. Por ejemplo, si usted no llena, en alguna parte le va a poner, por ejemplo, en la enfermedad, en las antecedentes, si usted no llenó, el sistema le va a poner automáticamente no refiere. Y la revisión de aparatos y sistemas, si usted no le encontró ningún otro síntoma o signo del paciente, le va a llenar como sin patología aparente automáticamente para que no vaya colocando NA en todos lados. El formulario debe ser llenado por el médico, no hay que dejar espacio en blancos y además no se debe utilizar abreviaturas peligrosas. Esto ya nos dice en sí en el Manual de Formularios de la Historia Clínica del 2022. Bueno, fue actualizada en el 2021, pero publicada en el 2022. Aquí está cada campo de la historia clínica. Está la primera parte que no llena nadie porque automáticamente el sistema pone los datos. Está en la parte de acá. En el motivo de consulta, el formulario tiene una opción que dice primero y subsecuente. La persona que le agenda al paciente es la encargada de poner si la atención es primero o subsecuente. Entonces el médico no llena esa parte, ya le viene desde el agendamiento lista. Si es primera, aquí se va a imprimir una P; si es subsecuente, aquí se va a imprimir una S. Entonces de eso no se preocupe. Luego vienen los antecedentes, como les había dicho, personales, familiares, la enfermedad actual. E igual, aquí se hizo como las indicaciones de cómo rellenar la enfermedad actual, que debe tener el tiempo de evolución, la localización, las características, la intensidad, síntomas asociados, los tratamientos utilizados, etcétera. Se debe detallar también los auxiliares diagnósticos que se le hayan mandado al paciente, porque esto nos va a ayudar a justificar la complejidad de cada caso. Y las atenciones con diagnóstico establecido hay que poner, como les había dicho, un análisis del problema mejorado, está bien controlado, está resuelto, está inadecuadamente controlado, está empeorando o cómo está evolucionando. Igualmente el formato del MCP trae, ¿no? En esta parte trae, como dice, la enfermedad o problema actual, y aquí mismo le dice, aquí ponga la cronología, localización, características, intensidad, frecuencia, factores agravantes. Entonces, es lo que hay que ir detallando, porque como vuelvo y repito, es el principal llamado de atención que nos han hecho sobre todo los auditores de ISFA. Los signos vitales, la revisión de aparatos y sistemas, que se coloca solo lo positivo y en lo que no encuentre, el sistema automáticamente le pone como sin patología aparente. El examen físico, que hay que describir detalladamente el examen físico del órgano o sistema que corresponde a cada especialidad en los pacientes ISFA, y en los otros ya hay un formato o una plantilla predeterminada que ustedes dice sí, yo estoy de acuerdo, o dice no y le cambia la parte que usted no esté de acuerdo. Igual el examen físico, si nos damos cuenta, tiene la plantilla en las partes, en ciertas partes, digamos, no es como que todititito. Entonces dicen, no, yo creo que en respiratorio tengo que aumentarle algo, le aumento. En cardiovascular le tengo que aumentar, le aumenta. Yo quiero ponerle algo en estado porque le veo al paciente que un paciente
caquético, anémico, con, qué sé yo, con un VIH, entonces, obvio, va a tener un pésimo estado general, entonces, en examen físico de la paciente en muy mal estado general, me invento, ¿no? Entonces, si usted quiere aumentarle cosas, también puede aumentarle cosas. No es como que el examen, la plantilla no es como con una camisa de fuerza, no, así tiene que ir. La plantilla básicamente tiene como objetivo ayudar al médico a tener ya un examen físico predeterminado para que ese campo no se vaya en blanco y cumplir con los criterios que nos piden en los seguros públicos, los auditores de los otros seguros. Entonces, ese es el examen físico, el bloque de diagnóstico. Aquí es muy importante evitar los diagnósticos con Z que hagan referencia al control de un paciente sano. Por ejemplo, control del niño sano, control del militar sano, control del policía sano, control del paciente sano. Esos no hay que poner. ¿Por qué no hay que poner? Porque de acuerdo a la normativa 091, que es la normativa que rige el convenio de relacionamiento entre los seguros públicos y los prestadores externos, que somos nosotros, dice que no cubren los seguros públicos los chequeos ejecutivos. ¿Qué son los chequeos ejecutivos? Precisamente el control del paciente sano. Entonces, por eso, si usted pone ese diagnóstico, a nosotros no nos van a pagar. Han habido varios casos que nos devuelven, nosotros ya mandamos y el auditor del otro seguro nos devuelve porque dice que un chequeo ejecutivo no está cubierto por la red. Entonces, eso no nos pagan, ya es algo perdido, ¿no? Entonces, igual, aquí en la guía, como le digo, que le compartieron al chat del WhatsApp de la consulta externa, está la complejidad. Seleccione baja, moderada o alta complejidad y coloque el plan de tratamiento. Esta parte son los datos del profesional que no tiene que llenar porque ya viene, ya el sistema lo da, solo hay que sellar y firmar. ¿Cómo veo yo cuando un paciente dice, y ahora cómo yo sé que es bajo, moderado o alto? Pues aquí están los criterios para seleccionar la complejidad del paciente. Entonces, hay dos grandes criterios que tiene la auditoría para calificar, ¿ya? De acuerdo a la naturaleza del problema y de acuerdo a la toma de decisiones médicas. Entonces, la naturaleza del problema, ¿en dónde nos vamos a dar cuenta? En la redacción de la enfermedad actual. Es por eso que es tan importante esa parte de la historia clínica. Entonces, si un problema tiene un riesgo de morbilidad sin tratamiento bajo, no hay riesgo de muerte si el paciente no tiene tratamiento y la recuperación va a ser total sin dejar ninguna secuela, es una baja severidad. Si un problema tiene ya un moderado riesgo de morbilidad sin tratamiento, tiene un moderado riesgo de muerte o un pronóstico incierto, es una moderada severidad. Por ejemplo, me invento un paciente diabético, ya, ese paciente tiene moderado riesgo de complicaciones y de muerte sin tratamiento. Pues usted sabe, puede hacer pie diabético, puede hacer neuropatía, puede hacer retinopatía, nefropatía. Entonces es un problema de moderada severidad. Pero si yo le pongo en la historia clínica solo, paciente diabético acude a control asintomático, por más que el paciente sea de moderada severidad, el auditor del otro lado no me va a reconocer como moderada severidad porque no hay una adecuada redacción. Pero si yo pongo que el paciente ya tiene una diabetes de tanto tiempo, que se está tratando con esto, que además o no más bien además, sino que a lo largo de la enfermedad ha ido evolucionando así, que ya tuvo, qué sé yo, una retinopatía y está usando lentes, o es un paciente súper mal educado que no tiene adherencia al tratamiento y todo eso. Entonces, eso sí, ya me justifica una moderada severidad. Y finalmente tengo alta severidad, un problema que sin tratamiento tiene un alto riesgo de muerte aunque haya tratamiento y todo eso, hay una alta probabilidad de que tenga una secuela.
Y el otro parámetro son la toma de decisiones médicas. Igual, ¿de dónde tomamos eso? De la redacción de la enfermedad actual más los diagnósticos. Entonces, si el paciente, el cuadro clínico del paciente tiene un limitado número de posibles diagnósticos u opciones de manejo terapéutico, no tiene muchos datos para analizar y bajo riesgo de complicaciones, baja complejidad. Si hay varios posibles diagnósticos, como digo, ya es un paciente, volvamos al hipertenso, que probablemente ya tenga una retinopatía, que probablemente ya tenga una nefropatía que se está complicando, y hay varios posibles diagnósticos y que además de eso está obeso, está dislipidémico, ya tengo varios, ya son varios posibles diagnósticos. Además, ya tengo una moderada cantidad y complejidad de datos que tengo que revisar. Y además, obviamente, el riesgo de complicaciones es de moderado a alto, porque sé que el paciente en el transcurso de los próximos años me puede debutar con alguna complicación más grave en la evolución de su enfermedad. Y la alta complejidad, si un paciente tiene varios posibles diagnósticos u opciones de manejo, hay varios datos a ser revisados y alto riesgo de complicaciones y mortalidad. Pasa que hubo una historia clínica de un paciente que tenía cáncer, ¿ya? Entonces, uno sabe que un paciente que tiene cáncer tiene un elevadísimo riesgo, primero, de complicaciones y de muerte. Y en la historia clínica decía, motivo de consulta, control. En la enfermedad actual, paciente acuda a control asintomático. En el diagnóstico, cáncer. En la opción en el tratamiento, permita. ¿Aló, doc? Ay, ya se acabó la charla. Ya les doy. Ah, se cortó de golpe. Ay, ni cuenta me di. Ya le envío, doc. Ya. Decisiones médicas. Ahí se quedó. Ya, listo. De Entonces, baja complejidad. ya, listo. Entonces estábamos en la baja complejidad, ¿ya? La toma de decisiones médicas, decíamos, sí, hay mm, pocos, pocas posibilidades diagnósticas, pocas opciones de tratamiento, la enfermedad es autolimitada o limitada y la recuperación es con bajo riesgo de complicaciones, baja complejidad. Si por el contrario, las opciones de tratamiento, de diagnóstico ya no son bajas y no son variadas, tengo un hipertenso con una dislipidemia, más una posible nefropatía hipertensiva o tengo, qué sé yo, un paciente obeso que no baja de peso, entonces ya tengo varios diagnósticos para analizar y obviamente tengo ya varias opciones de tratamiento, que le mando dieta, que le mando otro tipo de medicación, que le mando algunas otras medidas farmacológicas y no farmacológicas, entonces es moderado. Y además tengo ya moderada cantidad de datos a revisar, ya le mandé a hacer exámenes, ya tengo una, qué sé yo, eh, un fondo de ojo, tengo una biometría, tengo una química, tengo un perfil lipídico, entonces tengo ya varios datos. Por eso es importante que en la redacción de la enfermedad actual se evidencien todas estas cosas, porque no importa que el médico tenga toda esa información a la mano para analizar, pero si no está representada en la historia clínica, no nos van a ser válido porque el auditor del seguro público no tiene las herramientas para analizar, como él solo analiza la hoja de la consulta, no le tuvo al paciente enfrente para saber qué tipo de paciente era. Entonces, en la hoja hay que ponerle todas las herramientas para decir, mire, por esto, yo digo que este paciente es moderado o este paciente es de alta complejidad. Justo estaba, no me había dado cuenta que se acabó la reunión, pero estaba hablando de un caso de un cáncer que tuvimos
Y la hoja de la consulta decía, motivo de consulta, control. Enfermedad actual, paciente acude a control. El examen físico solo tenía el que ya viene por default del sistema. En el diagnóstico decía cáncer y en el tratamiento control en 3 meses. Entonces, yo sé que tenía un cáncer, ese paciente tiene alto riesgo de complicaciones y de comorbilidades y un riesgo de muerte inclusive a corto o largo plazo en dependencia de la evolución de la enfermedad, pero no se reflejaba en la historia clínica. Estaba puesto tal cual yo le menciono, ni más ni menos. Entonces, obviamente, el auditor del otro seguro nos dijo, yo por esto, yo no le voy a pagar, porque no le hizo prácticamente, ¿qué se demoró en esta consulta? 2 minutos, y era como que no, pero es que sí le vio, dijo, ¿y dónde está? Entonces, como ellos no tienen en qué evidenciar el trabajo que se hace de este lado, nos reconocen a valores muy bajos. Entonces, igual, estos criterios de complejidad están en la guía que la doctora les compartió. Aquí hay unas notas que colocó el doctor Morejón, que dijo que el médico que no justifique la complejidad, por ejemplo, le pone complejidad, yo digo que esta complejidad es alta, ¿ya? Pero la historia clínica dice lo mismo que la historia del cáncer, que viene a control y control en 3 meses y nada más. Entonces no justifica la complejidad del paciente porque no se evidencia por qué, o sea, como médicos sabemos, o sea, un paciente con cáncer de ley tiene varios riesgos y varias comorbilidades y riesgo de muerte inclusive, pero para el auditor del seguro, no, el auditor del seguro me dice, si no está escrito, no existe y no le pago. Entonces el doctor dijo que en el caso de que el médico seleccione una complejidad que no esté justificada, será reconocido el honorario médico al valor más bajo establecido en el TNS. Lamentablemente no le puedo decir cuál es el valor más bajo reconocido en el TNS porque nosotros manejamos como auditoría la unidad de valor relativo, pero para obtener un valor en dólares se multiplica la unidad de valor relativo por un factor de conversión monetario y eso me da un valor en dólares. Entonces, por ejemplo, la unidad de valor relativo en el TNS para una de baja complejidad me parece que es 2 o 3. Entonces, eso multiplicado por el factor de conversión monetario, obviamente ha de dar un valor bajo. Entonces, es por eso que se debe llenar bien la historia. Yo sé que los pacientes, los pacientes tienen mucha información y probablemente por el tiempo no se pueda redactar, pero es una parte o es un requisito que los seguros públicos y sobre todo, como le indico, el ISFA han hecho, pero le digo, nos devolvieron 2 meses completitos para volver a ingresarles, porque según ellos eso está mal hecho y no hay una adecuada redacción y nos dieron los ejemplos, como le digo, del paciente con cáncer, de la embarazada que no tenía el detalle de la gestación, no tenía la auscultación de la frecuencia cardíaca, no tenía que el abdomen estaba gestante, no tenía de la historia de otorrino que solo tenía desvío de tabique, cosas así, o sea, nos sacaron un montón de ejemplos que no estaban adecuadamente descritos y por eso nos devolvieron para repetir y volverles a ingresar. Entonces es por eso que se hizo. Además, como saben, se cambió el sistema. Además, desde enero entró en vigencia ya la hoja de la historia, el nuevo formulario 002 de la consulta externa. Entonces es por eso que hemos decidido hacer estas capacitaciones para que la idea quede más clara con respecto a esto, ¿ya? Porque la guía, me parece que, no, estoy segura que desde inicios de abril la guía ya se les compartió, pero hemos creído pertinente dar una explicación a través de esta reunión. La guía también tiene una nota en donde se describe que toda esta guía y todo lo que hemos conversado, más bien les he compartido, está sacado del libro del CDA, que es de Estados Unidos,
el CPT, que es de Estados Unidos. Estos son los libros de auditoría, de los cuales nosotros tenemos una copia, digamos ya. Elijo de estos documentos desde el Tarifario Nacional 2014 del Ecuador, con el que nosotros trabajamos, pero en donde está más redactado y de mejor redactado y a detalle es en el CDA y en el CPT, que son los libros de Estados Unidos, del Manual de Historias Clínicas del 2022, y además de las observaciones realizadas por los auditores de los otros seguros, como son el ISFA, el ISPOL, el MCP y el IES. Entonces, en base a todo eso, se ha realizado esta guía y se ha realizado esta capacitación. En la parte de abajo van a poder encontrar el detalle de todo lo que les expliqué arriba. En esta parte de acá, este es el CDA, ¿no? Este es el libro del CDA, les corté la parte de la evaluación y manejo, y aquí está todito cómo se debe saber, cuándo es un nuevo paciente, cuándo es, cómo cómo clasificar los servicios. Nos dice, de acuerdo a la complejidad como les dije, baja, moderada, alta, cómo se debe escribir los antecedentes, cómo se debe poner la naturaleza o la redacción de la naturaleza o el problema actual. Está el tiempo que dura la consulta. Está todo eso copiado del CDA. Más bien escaneado, ¿no? Escaneado del CDA. Es en inglés lo mismo y más detallado. Obviamente en la parte de acá arriba está puesto un resumen en español y en la parte de acá es del CDA tal cual lo describen en Estados Unidos. Entonces, esa es la forma en la que hay que redactar esta parte de aquí. Entonces, ya digo que otra recomendación también es evitar las bajas complejidades. Nosotros somos una unidad de segundo nivel, entonces entenderíamos que no nos deben llegar pacientes con baja complejidad, sino de moderada a alta. Evitemos en lo posible colocar bajas complejidades. Y acuérdese, selecciono moderada, la historia clínica debe justificar por qué es moderado. Selecciono alta, la historia clínica debe justificar por qué seleccioné alta. Listo. Eso es todo, mis doctores. No sé si hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias por la explicación. Lo que sí, no tanto en relación al cómo funciona, sino que ha habido problemas con el sistema en relación a guardar los antecedentes. No sé qué pasó, creo que es hace un par de meses que todo lo que uno ya tenía hecho, que estamos funcionando con este nuevo sistema desde noviembre, ha desaparecido automáticamente. Entonces, eso genera un inconveniente. Y eso está incluso molestoso, ¿no? Con el paciente, porque a veces toca volver a preguntarle y es incómodo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé qué va a pasar, si va a persistir esa falta de seguridad en guardar los datos en el sistema, si fue algo transitorio o No, qué sucede. básicamente fue por el cambio del formato de la historia clínica, porque antes recordarán que teníamos un formato del 2018 que tenía estos antecedentes de acá, este sacado del formato del 2018. Entonces tenía menos opciones que el formato actual. Entonces, al momento de cambiarle al formato actual, obviamente no se arrastraron los antecedentes porque no había el campo, digamos así. Entonces, aquí teníamos, por ejemplo, vacunas. Y usted ya le puse COVID 3 dosis, pero al momento de cambiarle al formato nuevo, ya no existe la opción vacunas. Entonces, el campo ya no se arrastró. Aquí dice enfermedad, antecedentes alérgicos. Entonces, en el nuevo formato ya no existe el campo, entonces no hubo no hubo que le arrastre a qué. Entonces, ese problema sí se dio, pero no va a ser repetitivo, digamos así. Solamente, por ejemplo, si usted ya actualizó los antecedentes en el nuevo formato,
ya se queda guardado y ya va a estar ahí por largo tiempo. Yo quisiera hacerte una consulta, soy la doctora Vázquez de oftalmología. Sí, doctora, Por dígame. ejemplo, en el caso no habría cómo en la de las subespecialidades poder poner solamente la parte de ojos, porque realmente estar viendo cada casillero de cada parte, uno realmente solo va y se enfoca, en mi caso, en el ojo. Entonces hay como demasiados casilleros y mucho que va a quedar en vacío. Y Que solo le solo la parte aparezca. de ojos. Ay, ya, usted Ojo. me está diciendo que, por ejemplo, usted como es oftalmo, entra y solo le pasa el examen físico, solo le aparece la opción de ojos. Debería solamente aparecer y no tanta información porque va a quedar casi todo vacío. De hecho, para el ISFA va a ir solamente rellenado lo de ojos y el resto va a ir en blanco. En los otros seguros, como le digo, en el IES, en el ISPOL y en el MCP, ellos nos exigen a tener un examen físico detallado y es por eso que sale una plantilla predeterminada. Mm. Ujú. Es que tenemos estos dos seguros, los unos que nos piden examen físico detallado y el ISFA que nos dice, no, a mis pacientes solo detállele lo que le corresponde a la especialidad. En su caso, solo los ojos. Pero si no le puedo, por ejemplo, al sistema decir, si es ISFA, póngale solo los ojos, y si es los otros seguros, sáquele todo, porque, o sea, no hay esa como esa opción, digamos así. Entonces, por eso es que le sale todo el detalle del examen físico para que le vaya rellenando en los casos de ISPA. Pero en el caso del IES, del MSP y el ISPOL, ya le sale un examen predeterminado en el que usted le puede aumentar cosas a los ojos o puede conservar lo que está. ¿Tú podrías poner la parte donde es la hoja de examen físico? Sí, ya, ahorita mismo. El examen físico. ¿Aquí? Ajá. Se supone que ahí en la parte de ojos es lo único que tendría que llenar toda la información. Ajá. Y entra todo el casillero y toda la información. Fondo de ojo, biomicroscopía, presión ocular, todo. Sí, sí, me parece que está habilitado como para 1000 caracteres o algo más de 1000 caracteres. Porque cuando yo ya sigo escribiendo, pero después yo ya no puedo ver ni lo que está escrito. Ah, eso sí, como es un campo como es un campo así chiquitito, no se puede detallar. Con todo, yo podría llevar la inquietud al Ah, ingeniero, al dueño del sistema y decirle que se encuentre una forma de mejorar esa parte. Sí podría, y de hecho voy a anotar para decirle mañana mismo que tengo una reunión. sí, porque si aquí debes anotar todo el examen físico, a mí no me entra el examen ahí. Poner Ya, agudeza visual, refracción, biomicroscopía, fondo de ojo. No entra ahí y no puedo ni siquiera leer lo que es todo completo. ya. Yo mañana justo tengo una reunión con el ingeniero que es creador del sistema, el dueño del sistema, y le voy a llevar su inquietud y cualquier cosa le haría saber a través de la doctora Cisneros. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Alguien más no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra inquietud, sugerencia? Sí, Sí, muy buenas sí, noches. Una pregunta, perdón. Claro, digo. Eh, lo del, lo de los antecedentes patológicos, me imagino que eso solo aparecerá la primera vez de la atención. Ajá, hay que llenar en la primera atención. Y, por ejemplo, me explico como nosotros como subespecialidad, el paciente primero ya viene evaluado por medicina general o medicina interna. Entonces ellos ya llenaron eso. Depende. Entonces, ¿De qué especialidad cuando es de usted? traumato. Ah, de traumato. No viene valorado por medicina general porque la valoración, por ejemplo, ¿cómo funcionan las derivaciones de traumato? Sí le valora un médico general, pero no en la clínica DAME. La valoración por medicina general viene de un prestador externo de los seguros que no somos nosotros. Es Avanmed,
es City, no sé cuántito. Ellos tienen a los médicos generales que hacen la primera valoración al paciente. A nosotros ya nos refieren para la valoración por la especialidad. Entonces, por ejemplo, si es un paciente con una coxartrosis que necesita una prótesis de cadera, no le va a llegar con una valoración previa, le va a llegar a usted para la primera valoración por especialidad. Porque como le digo, a nosotros, como somos segundo nivel, nos mandan ya Y ahí con tengo que llenar valoraciones todos anteriores. esos Ajá. antecedentes. Y ahí hay que llenar los No, antecedentes. Mm, mm. no puede ser. Sí, así toca porque Otra, no hay otra forma porque de hecho la clínica, creo que los médicos generales solo tienen auditoría y de residentes, y ahí solo se maneja con especialistas. No tenemos médico general en la consulta externa para que le haga una visita, digámoslo así. otra inquietud como para que le lleven al generador del software. No sé. Eh, bueno, especialmente mi persona hace mucha validez al índice de masa corporal. Pacientes de más de 30 yo me limito a la cirugía. Entonces me he dado cuenta que cuando le ponen el peso y la talla, se supone que automáticamente debería originarse el índice de masa corporal, Ajá, pero no sale el índice de masa corporal y me toca hacer a mí el cálculo para ver cuánto sale. ya. En otros sistemas, en cambio, usted pone peso, talla y automáticamente ya le sale el índice de masa corporal. Sí, de hecho en hospitalización le calcula automáticamente. Debe ser que algo debe Ujú. estar desconfigurado, me imagino yo. Pero mañana que tengo la reunión con el ingeniero, yo le digo eso, que le configure el cálculo automático en la consulta externa. Ya. Ya. Y tercero, haciéndome eco de la doctora Vázquez, yo el examen físico, en realidad yo pongo dentro de la enfermedad actual, ahí pongo un capítulo que dice examen físico porque eh, los exámenes físicos de especialidades no son que el mismo examen físico de medicina general. Entonces yo creo que eso también se debería socializar con las partes. Entonces yo en el motivo de la consulta ahí especifico todos los ángulos, e incluso ahí especifico la radiografía, porque en mi especialidad parte del diagnóstico también parte de lo que se observa en la radiografía. Ajá, sí. Entonces ahí especifico también en la radiografía se observa tal cual. Entonces me Sí, sería difícil eso